Jesucristo, quien pagó por nuestras maldades en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos al tercer día. Amén. Amén. Hemos visto hasta el día de hoy varias parábolas. Entre ellas hemos visto parábolas muy esperanzadoras, algunas un poco confrontadoras, pero en su mayoría parábolas que proveen mucho consuelo para nosotros. Como por ejemplo la parábola del juez injusto y la viuda. Parábola donde Dios nos enseña la importancia de la oración perseverante y de la manera en cómo Dios responde a las oraciones de sus hijos. ¿Recuerdan? Hemos visto también la parábola del fariseo y el publicano. Una parábola hermosa donde Jesús nos enseña que el pecador es justificado delante de Dios únicamente por medio de la fe. ¿Qué podemos decir de la parábola del hijo perdido? Una parábola magistral en la que se resume el evangelio de una manera excelente. Una parábola donde Cristo nos enseña cómo Dios rescata al pecador, lo perdona de sus pecados y le da nuevas vestiduras. Luego, la parábola de los dos deudores. Una parábola donde se nos brinda una enseñanza hermosa sobre el perdón y sobre la necesidad de que todos los cristianos tengan un espíritu perdonador. ¿Qué podemos decir de la parábola del buen samaritano, donde se enfatiza un espíritu misericordioso que debe caracterizar a todos los hijos de Dios? Pero a diferencia de todas estas parábolas, la parábola que veremos en esta mañana es una parábola un poco confrontadora, o como bien dijo el doctor R.C. Sproul, es una parábola atemorizante. Esta es una parábola aterradora. Esta parábola que veremos en esta mañana encierra una gran advertencia a todos aquellos que se hacen llamar cristianos. Esta parábola que veremos en esta mañana es una porción agria de las Escrituras para todos los hipócritas en medio de la iglesia del Señor. La parábola que veremos hoy es la parábola muy conocida como la parábola de las 10 vírgenes prudentes e insensatas. Y es por eso que quiero pedirles que me acompañen todos en sus Biblias a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Vamos a leer de los versículos 1 al 13. Son palabras de nuestro Señor Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, o sea Cristo, ha de venir. Amén. Jesús se dirige a los suyos y les da esta advertencia por medio de una parábola. Y esta parábola trata de manera central acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de Jesús darle a sus discípulos esta parábola, es importante notar qué temas Cristo viene tratando antes de esta parábola y luego de esta parábola, y poder ubicarla en qué contexto. Y para ello es necesario ver el capítulo 24 de Mateo. ¿Cómo empieza el capítulo 24 de Mateo? Vamos a ver específicamente el verso 3 de Mateo 24. Y estando sentado él, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús le está hablando acerca del fin del siglo, las señales que vendrían, su segunda venida. Y en el versículo 44 de Mateo 24 les dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Luego, en medio de esto, Jesús entra en el capítulo 25 a darles la parábola de las 10 vírgenes que acabamos de leer. Y miren cómo termina el verso 13, y no olvidamos cómo terminaba el verso 44 de Mateo 24. Verso 13 de Mateo 25 dice: velad pues, palabras similares a las anteriores, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Luego Jesús le relata la parábola de los talentos, parábola que ya estudiamos acá. Y en esta parábola, ¿de qué nos hablaba Jesús? También Jesús nos habla en la parábola de los talentos de que en su segunda venida, en el día final, Él vendrá a pedirnos cuenta por cada cosa que nos ha dado. Pero luego, ¿qué continúa hablando Jesús? Veamos el verso 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, está hablando de nuevo en el juicio final. En pocas palabras, el tema central de nuestro Señor Jesucristo en todas estas conversaciones, previo a la parábola de las 10 vírgenes, de la parábola de las 10 vírgenes y luego de ella, todo está relacionado con su segunda venida. Todo está relacionado con el juicio final, ese día inminente, impactante y glorioso para toda la raza humana. Un día terrible para los incrédulos y para los hipócritas, y un día glorioso y hermoso para los verdaderos hijos de Dios. Y es en este contexto que Jesús les cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Jesús les cuenta a sus discípulos la historia de una boda, y los personajes de nuestra historia los da Jesús. Él nos da a 10 vírgenes y nos da a un esposo que obviamente se va a encontrar con su esposa. Y de estas 10 vírgenes de nuestra historia se nos dice que 5 son prudentes y que 5 son insensatas. Y es impactante ver en algunas historias de la Biblia que muchas veces al final de la historia es que se nos da la descripción de los personajes, pero en esta parábola inmediatamente se nos dice lo que son. Inmediatamente Jesús nos describe a sus personajes y nos dice por qué dice esto acerca de ellas. Él dice: mira, 5 son prudentes porque se prepararon sus lámparas con aceite, y 5 son insensatas porque no se prepararon para la venida del novio. Las mujeres prudentes mostraron sabiduría al pensar en la posible demora del novio.
Y estas llevaron aceite adicional para sus lámparas. De manera que sus lámparas iban a estar listas cuando el novio viniera. Pero las mujeres insensatas omitieron hacer esto. No se prepararon, a pesar de que estaban invitadas. En muchos sentidos, estas 10 mujeres son iguales. Pero en su preparación o falta de la misma eran totalmente diferentes. Y la pregunta que surge, ¿en qué eran iguales estas mujeres? Bueno, en primer lugar, las 10, no 5, las 10 habían sido invitadas a la boda. Estas serían invitadas por el propio novio. Y estas mujeres serían damas en espera y ellas ayudarían a arreglar a la novia para este glorioso momento cuando ella sería unida en casamiento con su novio. No invitaron a 5 sí y a 5 no, invitaron a las 10. Pero en segundo lugar hay otra cosa en la que eran semejantes estas 10. Y es que cada una había respondido a la invitación. No fue que las 10 recibieron la invitación y solo 5 asistieron. No, las 10 aceptaron y fueron a la boda. Pero en tercer lugar hay otra semejanza entre estas 10. Todas claramente tenían un amor por el novio, por eso respondieron positivamente a la boda, a la invitación. Pero tenían otra cualidad, en la que se parecía a las 10. Y es que mientras el novio se tardó, las 10 se durmieron. Las 10. No fue que se durmieron las imprudentes y las sensatas, estaban bien alertas ante la venida del novio. No, las 10 se durmieron. Así que podemos ver que había muchas semejanzas entre ellas, ¿verdad que sí? Pero de repente el novio vino. Y se comenzaron a desvanecer esas semejanzas y se reveló la diferencia esencial entre ellas. 5 tenían aceite en sus lámparas y 5 no. Muchas semejanzas. En muchas cosas se parecían, no lo olviden. Pero una sola cosa las diferenciaban y fue determinante esa diferencia para ese momento. Y a modo de entender un poco en su contexto histórico este tema de las lámparas, es importante saber que estas lámparas que se nos hablan en nuestra parábola caben en la palma de la mano. Eran lámparas pequeñas, eran bastante planas y tenían un espacio vacío para agregar un poco de aceite. De esa manera brindaban luz. La mecha flotaba en la superficie de estas lámparas y su luz se usaba para ver en la oscuridad. Y muchos pensarán, pero ¿qué tanta cosa con una lámpara? Bueno, para nosotros en nuestro tiempo no hay problema porque tenemos luz eléctrica. Pero en aquellos tiempos no. Quiere decir que estas lámparas eran muy útiles en esta época. Pero nada podía ser más inútil para iluminar nuestro camino en la oscuridad que una pieza de cerámica como estas lámparas sin tener aceite. Estas lámparas no servían para nada sin aceite. Eran inútiles. De nada le servía a alguna de estas personas jactarse de tener una lámpara hermosa, muy bonita, si estas no contaban con aceite. Eran inútiles. Yo recuerdo hace muchos años, en el pueblo donde yo nací en Colombia, mi abuela, uno de mis tíos, en las noches nos mandaban a comprar aceite para las lámparas. Mi papá, que está aquí, de seguro recordará mucho mejor. Y estas lámparas sin aceite no funcionaban. ¿Y por qué cada noche mi abuela nos mandaba a comprar aceite para ella? Porque debido a que estaban en ese pueblito, la luz fallaba muchísimo. Y esa lámpara solo era útil con aceite. Del resto era un adorno más en la casa.
No servía para nada. Pero estas que habla nuestra historia son más antiguas, más pequeñas y eran muy indispensables porque en los tiempos que mi abuela me pedía que comprara aceite había luz eléctrica. Pero en aquellos días no, para nada. Estas vírgenes tenían una invitación a la boda y para que entiendan un poco, en el Medio Oriente, tener una invitación a la boda era un gran honor. No todo el mundo era invitado a una boda. Y tener esa invitación era un honor. Como bien dice el doctor R.C. Sproul, de quien hemos estado usando mucho material para esta serie, él dice lo siguiente: ellas no fueron invitadas solo a la boda, sino que fueron parte de la fiesta nupcial. De modo que su posición en la boda venía a ser la de un círculo íntimo. De modo que esta parábola está hablando de la llegada del novio, quien es Cristo. Y la llegada del novio, quien se encuentra con su esposa, quien es la iglesia. Y dice Sproul, ese es el punto básico, central de esta parábola. Así que teniendo todos estos detalles en mente, no olvidemos por favor a las invitadas insensatas. Y la razón por la que estas invitadas eran insensatas es porque vinieron a esta boda sin estar preparadas. ¿Cómo no van a prepararse si tenían una invitación? Aquí tenemos en nuestros personajes gente que está claramente en la iglesia. ¿Escucharon eso? Los personajes que están aquí son personas que están en la iglesia, personas que fueron parte de la congregación del pueblo de Dios. Nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que para que una persona sea miembro de la iglesia de Cristo debe hacer una profesión de fe en Cristo. Debe arrepentirse de sus pecados y confiar en la obediencia perfecta de Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y que Él resucitó de entre los muertos. Así que, como dice el doctor Sproul, podemos decir que estas 10 vírgenes habían hecho su profesión de fe en Cristo. Así que tenemos entonces aquí cristianos declarados dentro de las filas de la iglesia. No paganos, no incrédulos intentando sabotear la fiesta, sino amigos íntimos de la novia, que es la iglesia. No olvidemos la diferencia entre los dos grupos. Ambos trajeron lámparas, pero solo un grupo trajo aceite. Verso 5 de Mateo 25. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La boda estaba retrasada, el novio no llegaba, y mientras el novio demoraba, todas se quedaron dormidas, y a medianoche, cuando menos lo esperaban, el novio llegó. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cuando menos lo esperaban, el novio llegó. Y quiero decirles que a lo largo de toda la historia de la iglesia, muchos han tratado de interpretar esta parábola. Y quiero darles un consejo antes de seguir. La idea no es comenzar a buscarle significado a cada cosa. Bueno, eran 10 vírgenes. A ver, ¿qué significa el número 10? Bueno, la lámpara de cerámica. ¿Qué significará la cerámica? Nos reímos, pero hay muchos cristianos que estudian la Biblia así. Es como nosotros entendemos que Cristo es el centro de toda la Biblia, pero bien decía un pastor, pero hay un gran problema cuando intentamos buscar a Cristo en cada versículo. Vamos a terminar espiritualizando la Escritura. Y así muchos han caído en herejías.
especulando cosas que la Biblia no dice. A mí a veces me asombra cuando la gente te dice la Biblia, es que eso significa aquello. Y yo, ¿de dónde sacaste eso? Hay un problema hermenéutico hoy enorme. Si usted ve la Biblia y hace con la Biblia de esta manera, terminará cayendo en una gran confusión y posiblemente en una herejía. Lo que el texto nos dice es que le faltaba aceite. Históricamente se han dado varias definiciones acerca de lo que el aceite puede representar. Históricamente, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ha identificado el aceite con buenas obras. Buenas obras que según Roma son necesarias para ser agregadas a la fe para que una persona pueda ser salva. Pero nosotros sabemos por la Biblia que la salvación es únicamente por la fe, que no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Por otro lado, los protestantes en varias ocasiones han visto al aceite como un símbolo del Espíritu Santo, ya que en la literatura bíblica el aceite es usado frecuentemente como símbolo del Espíritu Santo. Ahora bien, si existe un punto alegórico o no en nuestra parábola, una cosa sí es absolutamente claro, y es que lo que a ellas le faltaba era lo que las excluía de la boda. Noten que Jesús no se trata de explicarnos, no se queda con el tema del aceite. El tema central de Jesús es: prepárense para la segunda venida. Es el tema central. Las prudentes estaban listas para entrar al santuario o a estar con el novio, o a donde sea que la boda se estaba celebrando, ya estaban listas. Pero las insensatas no. Y es interesante que cuando las insensatas ven que llega el novio y no tienen aceite, empiezan a negociar con las otras 5. Mira lo que dice el verso 8 al 9 de Mateo 25. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. James Montgomery Boyce, en su libro sobre las parábolas de Jesús, él dice acerca de esta porción lo siguiente. Él dice: esto va a ser lo que va a suceder en el día del juicio, dice James Montgomery Boyce. Él dice: muchos van a presentarse delante del Señor diciéndole: Señor, yo era un gran reformado, por favor dame la entrada al cielo. Y el Señor le dirá: fuera de mi cielo. Señor, pero yo era parte de la membresía de la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, dame la entrada al cielo. Fuera de mi cielo. Señor, pero si tú supieras dónde yo me gradué, un excelente seminario, dame la entrada al cielo. Fuera de mi cielo. Señor, pero mis papás asistían a la iglesia, muy fieles, devotos, te aman. Dame la entrada al cielo. Fuera de mi cielo. Algunos intentarán justificarse el día del juicio con todas estas cosas externas que hicieron, conocieron o tuvieron en esta tierra. Y el Señor les dirá: no me interesa. Pero yo, Señor, tengo, y dice, de nada sirve. Intentarán justificarse con lo de otros. Y el Señor aquí nos enseña, decía James Montgomery Boyce, con lo que hicieron negociar estas vírgenes acá, que esto es un recordatorio de que el día del juicio el Señor nos pedirá cuentas a cada uno de manera particular. Ven tú y tú. Y no te vas a justificar con lo que el otro hizo o dejó de hacer, con lo que tenías o con lo que no tenías. Pero llegó el momento de la verdad. El novio apareció. Wow. Verso 10 al 11. Pero mientras ellas iban, o sea, las insensatas, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, a pesar de que se durmieron, estaban preparadas.
Pero mientras las que estaban preparadas entraron con el novio a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor. En las Escrituras, cuando alguien es nombrado por la repetición de su nombre, es una forma judía para expresar cierta intimidad personal. Abraham, Abraham. Saulo, Saulo. Señor, Señor. O sea que estas mujeres conocían al novio, en un sentido. Y ellas dicen: Señor, Señor, ábrenos. Y en el 12, el novio, quien es figura de Cristo, dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Acompáñenme al principio del Evangelio según Mateo, a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo 7, versículos 21 en adelante, y quiero que veamos el paralelismo de los dos pasajes, de Mateo 25 y Mateo 7, 21. Dice Jesús en Mateo 7, 21: no todo el que me dice, ¿cómo? Señor, Señor. ¿Y cómo lo llamaron aquellas aquel día? Señor, Señor. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, yo era un buen predicador, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Si vieran las cosas sobrenaturales que pasaron en mi ministerio. Y dice el 23: y entonces les declararé. Fíjate, Jesús dice: yo les declararé. Él lo va a hacer, no como el carpintero, como aquel que juzga. Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Y qué fue lo que le dijo el esposo a las vírgenes? No os conozco. Y le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. A Dios nadie le podrá engañar, y delante de Él nadie se podrá justificar, y el día del juicio pagarán los que tendrán que pagar. Jesús les dice: Señor, pero tenemos invitación. Señor, pero tenemos lámparas. Pero te hemos llamado Señor, Señor, que expresa una intimidad personal. Y Él les dice: puedes tener invitación, puedes tener una lámpara muy hermosa, puedes decirme Señor, Señor, pero yo no te conozco. Nosotros hemos escuchado cosas terribles en este mundo. De repente acusaciones hacia nosotros, calumnias, malas palabras, rechazos, mentiras. Hemos escuchado todas esas cosas y las seguiremos escuchando en contra nuestra. Pero no hay nada más terrible que escuchar de Cristo: no te conozco. Si hay una cosa que será terrible, es escuchar el día del juicio final de los labios del Redentor del universo: no te conozco. Luego que la puerta se cierre, no hay más oportunidades. No hay más. Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. No las conozco. Y cuando Él dice, o sea, Cristo
no las conozco, no está hablando de ausencia de conocimiento en la mente del novio, porque Cristo es Dios y Dios todo lo conoce. Cuando Jesús dice nunca os conocí, esta palabra denota que está hablando en el sentido personal y filial, no en el sentido cognitivo. Yo no tengo una relación con ustedes. Lo que está diciendo. Lo que Cristo está diciendo es: nunca os conocí salvíficamente. Y esto que denota que lo que le faltaba a estas 5 mujeres era fe salvadora. Es lo único que nos puede impedir la entrada al reino de los cielos. Fe salvadora. Esta parábola, como decía al principio, es una copa agria para aquellos que se llaman cristianos y no son lo que profesan. Esta parábola es un trago amargo, real e impactante para aquellos que dicen ser cristianos, se jactan de muchas cosas, pero con su vida niegan lo que dicen con sus labios. A quienes la Biblia llama hipócritas. ¿Con qué grupo te identificas? ¿Con qué grupo te identificas? ¿Con las prudentes? ¿Por qué? Porque tienes la invitación. Las insensatas la tenían. ¿Por las lámparas? Las insensatas la tenían. Porque dices amar al novio, las insensatas decían amarlo. ¿Con qué grupo te identificas? Y esto es importante, porque cuando se cierre la puerta no habrá más oportunidad. Desde el Antiguo Testamento, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, la Biblia nos relata que se promete un Mesías Salvador, quien redimirá a su pueblo de sus pecados. Pasan los años de los padres, pasan los años de los profetas, y muchos pusieron en duda la venida de aquel Mesías. Otros pusieron su fe en la esperanza de ese Redentor. Y pasaron los siglos, pasaron los siglos, pasaron los siglos, y muchos dudaban en su venida. Pero llegó el Salvador y pisó esta tierra. Se cumplió lo que Dios había dicho, porque Dios siempre cumple lo que dice. Dios siempre tiene la razón. Siempre. Y así como a pesar de que pasaron los siglos y se prometió un Salvador y vino, así como se ha prometido en las Santas Escrituras que Cristo vendría por segunda vez, pero no como el carpintero, sino como el Rey de Gloria, vendrá. Y a medianoche, cuando menos lo esperen. Algunos están viendo la noticia y dicen como que Cristo viene esta semana. No, todavía eso es una caricatura. Cuando menos lo espere, vendrá. Cuando la puerta se cierre, será demasiado tarde. Estas 5 vírgenes insensatas confiaron en su invitación. Confiaron en sus lámparas. Confiaron en que eran amigas de la novia. Y tal vez ese es tu caso. Que vives muy confiado porque, bueno, yo tengo años en el cristianismo. De repente algunos viven confiados porque están en una lista de membresía. Algunos de repente viven confiados porque tienen un cierto conocimiento de algunas verdades. Algunos vivirán confiados porque tienen ciertas capacidades y dones que otros no tienen. Algunos vivirán confiados porque dicen, yo creo que el Señor me ama, yo vengo a la iglesia domingo, martes y miércoles, yo no falto. Aun cuando el pastor no está, porque yo no tengo mi mirada puesta en el hombre.
Algunos dirán, bueno, yo me congrego regularmente, pero yo debo decirte que tú no puedes poner tu confianza en estas cosas. Estamos diciendo que no debemos congregarnos para nada. Como bien decía mi hermano Antonio, es un mandato divino y oigan bien, y un privilegio estar aquí y congregarnos. La Biblia dice que debemos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿o no? La primera parte la han cumplido, se están congregando. Pero el que sale corriendo apenas termina el culto no puede estimular al otro al amor y a las buenas obras. O sea, está cumpliendo de manera incompleta el mandato. El punto aquí es que no debemos poner nuestra confianza en estas cosas externas porque estas insensatas lo hicieron. Así como ellas confiaron en su invitación y en las lámparas, que como dice James Montgomery Boyce, él dice, ¿qué pasa cuando a las lámparas tenían aceite, daban luz? ¿Y qué dice la Biblia acerca de los hijos de Dios? Que somos luz. Y hay muchos que parece que tuvieran luz. Pero no. Hablan muy bonito de su cristiandad. Parecen cristianos. Pero cuando los ves cómo viven, vivimos en tiempos donde el carácter parece no importar. Y por eso estamos convirtiendo a la iglesia en un fracaso total. Decía un pastor, si un animal parece tigre, corre como tigre, tiene piel de tigre y come como tigre, ¿es qué? Un tigre. Si alguien vive como mundano, habla como mundano, se comporta como mundano, es un mundano. No podemos decir algo de nuestros labios y ser otra cosa en nuestra vida. Yo quiero decirle que el evangelio de Cristo es una verdad gloriosa y poderosa y que hace en el pecador una obra gloriosa. No inmediata, porque no somos perfectos. Y alguno dirá, ay, por fin lo dijo. Es una obra progresiva que Dios está haciendo en cada uno de sus hijos, pero hay un problema cuando esa obra que debe ser progresiva es estática. Eso no es santificación. Debe ser progresiva. Algunos pasan los años y en lugar de crecer en piedad parece que retroceden. Esta parábola nos llama a un autoexamen a todos, quienes confiamos mucho en aquellas cosas externas, en nuestro conocimiento, en lo que tenemos, en lo que somos, como si eso servirá de algo en el día final. No servirá de nada. Les tiro ese dato para los que siguen confiando en cosas externas, en lo que tienen, en lo que son. No te servirá de nada. Que le diga, Señor, dame la entrada al cielo. Oh, no, fuera de mi cielo. Y quiero decirles también que no se pueden recuperar las oportunidades perdidas. Las mujeres insensatas salieron a comprar aceite, pero el novio llegó. Era demasiado tarde. No vayas a decir tú, me volveré a Cristo más tarde. Me arrepentiré después. Primero voy a seguir gozando mi vida un poquito y después me vuelvo a Cristo. Cuidado con decir eso. Porque hoy pudiera ser la última vez que escuches el evangelio. ¿No dice Santiago que la vida es como la neblina? Hoy está, mañana no. No te confíes. Ellas se confiaron y la puerta se les cerró. No te conozco. Hermanos míos, ¿con qué grupo te identificas? Cristo termina diciendo en el verso 13, velad pues, estad atentos, preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y vendrá así, cuando menos lo pienses. Se trata el cristianismo
Algunos creen que el cristianismo se trata de dejar hábitos y tomar nuevos hábitos. No. Es cierto que Dios transforma nuestra vida de tal manera que nos quita malos hábitos que no le dan gloria. Pero el cristianismo, cuando hablamos del cristianismo, debemos hablar más en términos de relación. ¿No dice el Señor, el que me ama, mis mandamientos guardará? Dios siempre habla en términos de relación. Yo soy tu padre y tú mi hijo. Yo soy el esposo, usted es mi esposa. Si el cristianismo debemos verlo en términos de relación. No solamente yo no tomo, yo no fumo, yo no digo malas palabras. Término de relación, pero una relación estrecha con Dios. Una relación en donde yo lo conozco y Él me conoce, porque Él dice, yo conozco a mis ovejas y ellas a mí me siguen. Y a esta les digo, no los conozco, no eran de sus ovejas. Él nos dice, un día los conocí y otro tiempo los dejé de conocer. Dice, nunca os conocí. Tal vez algunos aquí estén engañados y crean que Cristo los conoce. Y en el sentido filial, personal, no te conoce. Porque no eres más que un hipócrita en medio de la fila de la iglesia. Eres alguien que aquí tiene una cara y apenas pisa esa fuerza, se coloca la otra. Debemos ser honestos y examinar nuestro corazón, todos de manera particular. No pensando, wow, el hermano aquel debería examinarse, ojalá esta prédica le esté dando duro. No, tú de manera personal, porque ese es nuestro problema. Siempre estamos mirando la viga de la paja del ojo del otro. Es necesario que miremos aquí nuestro corazón. Aquí hay muchas cosas que cambiar. Aquí en nuestro propio corazón hay cosas que corregir que no le están dando gloria a Dios. Y hay que corregirlas hoy, porque hoy puede ser la última oportunidad. Hermanos y amigos presentes hoy, Cristo vendrá por su iglesia. Esa venida que muchos tienen por tardanza, vendrá a juzgar a las naciones. Ay de aquellos hipócritas. Será terrible, será doloroso, será un día de espanto. Pero para los verdaderos hijos de Dios, para los que tienen una relación con su Salvador y su Salvador con ellos, que han depositado su fe en Cristo y viven por fe, se mantienen por fe y esperan a su Señor por fe, ese día para ellos será un día de fiesta, un día de gloria, un día de adoración, un día de júbilo, un día de regocijo, un día de esperanza, un día de bienaventuranza plena, pero solo para los verdaderos hijos de Dios. Roguemos al Señor que perdone nuestros pecados, que nos ayude a creer en Él y que nos guarde de la hipocresía de corazón. Y a prepararnos para la venida de nuestro Dios. Y no solo para prepararnos, sino para anhelarla, anhelarla. Y que podamos decir, como Juan en el libro de Apocalipsis, ven pronto, ven pronto. Oremos.